Debaten en La Habana sobre la importancia del arte en la transformación de comunidades con complejidades sociales. Desarrollan jornada de promoción y salvaguarda del patrimonio en espacios del Centro Histórico de La Habana. Y escritores y artistas recuerdan a Fidel en el aniversario 95 de su natalicio. Esta semana nos acercamos a su presencia en el entramado cultural. Saludos desde La Habana, es lunes 9 de agosto de 2021 y abrimos la primera emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Escritores, artistas, promotores culturales y representantes de instituciones culturales intercambiaron sobre la importancia del trabajo cultural en la comunidad. Convocados por el Consejo Nacional de Casas de Cultura y la Dirección Provincial de Cultura de La Habana, los participantes en el encuentro que tuvo lugar en el capitalino municipio del Cerro coincidieron en la necesidad de continuar acompañando desde la creación artística y la promoción cultural el proceso de transformación de las comunidades más complejas en el país. Al papel que juega el trabajo cultural comunitario en la sociedad cubana se dedicó un espacio en el Centro Cultural La Llave con la participación de líderes y representantes de organizaciones e instituciones vinculadas a las artes. La Dirección Provincial de Cultura organiza en conjunto con el Ministerio las acciones y tareas para trabajar en las comunidades complejas que tiene todo el territorio en los 15 municipios. Acá nosotros estamos gestionando a través de los directores municipales un equipo que se ha creado en conjunto con funcionarios del Ministerio de Cultura y su sistema de empresas e instituciones nacionales, también especialistas y funcionarios nuestros de la Dirección Provincial de Cultura y nuestros centros, y por supuesto en el territorio la estructura de los municipios, donde por supuesto juega un papel importante los promotores culturales que van a trabajar directamente y que tienen el diagnóstico de identificación de las problemáticas más complejas en cada una de estas comunidades. Durante el encuentro de trabajo se debatieron iniciativas y se crearon estrategias concretas para apoyar la vida y la transformación de las comunidades complejas en la capital a través del arte y la literatura. En este sentido, los propios consejos populares colaboran en crear las casas bibliotecas o espacios para ventas de libros, también un levantamiento de instituciones, no solamente del sistema de la cultura, sino también de educación, escuelas que están en esos barrios que pueden formar parte de espacios y escenarios de estas presentaciones. Desde la Dirección Municipal de Cultura de Boyeros hemos trabajado en equipo para desarrollar el plan de actividades de atención a las comunidades priorizadas. En este caso el municipio tiene 4 comunidades en las que ya se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en el trabajo sociocultural. Desde el este estamos haciendo un trabajo muy serio, muy interesante y muy bonito. Estamos trabajando en todas las comunidades. La Oficina de Cultura Comunitaria de la UNIAC fue creada en 1994 para contribuir desde la perspectiva sociocultural comunitaria al desarrollo de la sociedad cubana. Ha existido en esta etapa un diagnóstico realizado por el gobierno de la ciudad de La Habana, donde se dan 62 comunidades complejas. Por lo tanto, nuestros escritores y artistas están en la contribución de participar en desarrollar, en fortalecer el tejido social de nuestra capital, de estas comunidades, en participar desde el arte y la cultura a beneficiar espiritualmente a esa población, en estimular la creación popular que se viene desarrollando. Llevar el arte y la literatura hacia las comunidades complejas es también una expresión concreta de la labor del Estado para promover la cultura de la nación como una forma importante de proyectar el desarrollo social y su conexión con el mundo. Ahí tenemos entonces la experiencia cómo hoy se ha estado visitando estas diferentes comunidades complejas socialmente, donde se ha estado realizando a partir del diagnóstico inicial y de un nuevo levantamiento, de qué manera podemos tributar y contribuir a este fortalecimiento de estas comunidades. Desde un enfoque social, la cultura comunitaria pretende garantizar la participación activa y en colectivo en aras de fomentar la creación, apreciación y promoción artística y literaria en las comunidades, a la vez que se contribuye al mejoramiento de las mismas. Elin Drix, Noticiero Cultural.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publica en las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por el portal Cubasí, que destaca que bajo el lema Futuro y Contemporaneidad llegará la 14ª Bienal de La Habana, la mayor de las Antillas, esta vez con un cambio en su estructura y duración para abarcar un periodo de casi 6 meses. La Bienal, que está marcada por su postura a contracorriente, continúa siendo un espacio descolonizador, no solo para artistas, críticos y curadores de Asia, África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe. En esta edición número 14 intentarán redireccionar y actualizar los contenidos y la estructura del evento de acuerdo con las nuevas dinámicas y contextos impuestos por la pandemia de la COVID-19. Por su parte, Radio Habana Cuba informa que la plataforma de música cubana Sandunga incorpora como nuevo servicio la venta online de productos físicos vinculados a esa manifestación artística, informó el Departamento de Imagen y Desarrollo de la exportadora Soy Cubano perteneciente a Artex. El lanzamiento de ese repositorio digital aconteció hace solo 4 meses con la disponibilidad de la descarga de canciones y videos de artistas de nuestro país. Y cerramos en la Agencia Cubana de Noticias para conocer que con un mensaje de amor, solidaridad y unidad llegó hasta Ciego de Ávila Arnaldo Rodríguez, el músico y compositor, director de la agrupación Talismán, al trasladar un donativo para contribuir a paliar la situación epidemiológica provocada por la pandemia de la COVID-19. La modesta carga está compuesta por medicamentos, material de hospital, guantes, jeringuillas, cajas de nasobucos y productos de aseo recolectados de manera espontánea por avileños residentes en la capital del país, fundamentalmente en respuesta a una convocatoria realizada por el cantante. Y precisamente con un fragmento de una interpretación de Arnaldo Rodríguez y su orquesta El Talismán cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de patrimonio. Hasta el próximo 23 de agosto, fecha en que se conmemora el aniversario 132 del natalicio del historiador Emilio Roy, el Centro Histórico de La Habana realiza una jornada de promoción y conservación del patrimonio. A ese quehacer nos acercamos a través de la colega Magda Resic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibimos hoy a un hombre que ha crecido profesionalmente en el mundo de la historia. Es historiador y podemos hasta afirmar que se ha criado en un ambiente muy propicio, muy favorable, como lo es sin dudas la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, a donde llegó para en breve tiempo convertirse en el director de patrimonio de esa institución de alto prestigio no solo en Cuba, sino en el mundo. Y desde su condición de historiador también forma parte de ese equipo que concibe y desarrolla muy diversas propuestas culturales que encantan al público no solo habanero. Y tiene a su cargo todo ese mundo o universo de los museos, las casas temáticas y los espacios públicos donde el arte y la literatura conquistan desde la oficina del historiador de la ciudad de La Habana a los diversos públicos. Se trata del doctor Michael González, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Gracias. Y bueno, esa pasión por la historia tiene sus muchas explicaciones, pero a mí me gustaría saber la de Michael. ¿Por qué la historia? ¿Qué tiene la historia que tanto te enamora? Es pasión. La historia es como la vida presente, pero en el pasado. Tú tienes que enfocar la historia como mismo las personas actúan en la realidad, actúan en la contemporaneidad. Si tú piensas que la historia debe verse como los seres humanos que la están haciendo, entonces tienes las claves para entender verdaderamente qué pudo ser un proceso de formación de una identidad nacional, qué fue una reunión, qué fue una batalla, qué fue una asamblea. Es
Es decir, a mí me gustó de la historia el poder entender sobre todo el espíritu humano, tratar de entender lo que movía a las personas y verlo como proceso civilizatorio, verlo en sus manifestaciones de historia global, es decir, que esté la cultura, que esté la antropología, que esté la filosofía, que esté el arte. Es enfocar al ser humano en esa visión humanista que debe verse. Esa fue la motivación para estudiar historia. Ahora, la historia que hoy estudias y aplicas en distintos proyectos y procesos que lideras tiene que ver con el presupuesto de promover la cultura cubana, promover el arte, la literatura, la historia. Y especialmente nos llama la atención el modo en que la Oficina del Historiador ahora está enalteciendo esta campaña de lealtad leal en el momento de rutas y andares, transitando por el 13 de agosto y llegando al 23 de agosto, que es el día en que todos rendimos tributo a otro gran historiador como lo es sin duda Emilio Roy. ¿Qué está haciendo la oficina en este tiempo para lograr hilar esa historia entre Leal, Fidel y Roy? La historia es también una complicidad, y es una complicidad con la cultura, es una complicidad con el patrimonio. Y yo creo que para que el patrimonio de verdad tenga su uso y tenga su apropiación, debe llegar al pueblo. Y debemos lograr que existan las formas de que nos llegue, le llegue a todos los segmentos de la población cubana los valores históricos y patrimoniales que tenemos. Entonces, ese enfoque de nuestro historiador tenemos que verlo como el hombre, el genio, el líder de la oficina del historiador, y también lo que podemos llamar o lo que va a ser su patrimonio inmaterial, que tiene que ver con su oratoria, su forma, su comportamiento. Entonces, esta jornada de homenaje, que es una jornada que es de todos los días, le debemos, y nuestra oficina todavía se declara en duelo a un año de la partida física de nuestro historiador. Nos parece que se enmarca en esta jornada de tributo a nuestro historiador, pensando en el 11 de septiembre como la fecha de su nacimiento, y sabes que siempre hacemos el homenaje, hacemos el sentido más profundo de homenaje al nacimiento y no a la muerte. Y en este caso Roy, que nació también 23 de agosto. Entonces es la continuidad entre Leal y Roy, los dos grandes historiadores y directores de la Oficina del Historiador. La Oficina del Historiador inaugurará el 13 de agosto una muestra dedicada a la entrañable relación entre Leal y Fidel, y en una sede muy especial. ¿Qué podrías contarnos de esto? Cómo no. Estamos en homenaje profundo al 95 aniversario del natalicio de nuestro comandante Fidel Castro Ruz, y teniendo en cuenta la entrañable amistad que se profesaron ambos y el conocimiento que tenía nuestro comandante de la obra del historiador y de la obra de la Oficina del Historiador, tal es así que la firma del decreto ley en el 30 de octubre de 1993, decreto ley 143, que le da las acciones de emprender acciones de salvaguarda en la zona priorizada para la conservación, tiene que ver mucho con ese conocimiento que tenía nuestro comandante. Y entendimiento mutuo. Entendimiento mutuo y complicidad, dos intelectuales, dos grandes humanistas. Y nuestro comandante, en el cual Leal se consideraba discípulo. Entonces, en la sala, en los espacios donde nuestro historiador tuvo su última morada, tuvo su última oficina, sabes que transitó, al igual que Roy, por varios espacios por el centro histórico, inauguraremos el 13 de agosto una exposición fotográfica que recuerda momentos de trabajo entre el historiador y el comandante. Momentos de trabajo donde el centro histórico es el espacio natural donde se recibieron delegaciones, donde se tomaron decisiones importantes, donde hay otros espacios que saldrán en la exposición, donde también se decidió el destino de la oficina y su labor cultural y humanista. Y yo creo que es un homenaje que será sentido, será un homenaje que la oficina le está tributando a nuestro comandante y a nuestro historiador como su discípulo más avanzado. Es garantizar que un legado permanezca, es garantizar que además se proyecte de cara al futuro. Y creo que es muy hermoso esto que hoy nos viene describiendo el doctor Michael González, director de Patrimonio de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
cómo desde la lealtad se construyen esos puentes hacia el futuro del pensamiento, la obra y la acción de los grandes hombres que también pensaron en la necesidad de preservar el patrimonio patrio ante esa otra avalancha que podría significar el imponernos un mundo diferente, un mundo otro, vernos con ojos propios. Ese es el combate de cada día desde el Centro Histórico de La Habana. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y de patrimonio seguimos hablando en esta emisión. Este 15 de agosto, la primera villa cubana, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, celebrará el aniversario 510 de su fundación. El sistema defensivo de Baracoa fue construido entre los años 1739 y 1742 con el propósito de proteger a la ciudad ante los ataques de corsarios y piratas. Ahora le acercamos a su historia y a su significativo valor. 3 fortalezas se muestran desde su creación como centinelas de la primera villa de Cuba. Son los fuertes Matachín y La Punta y el castillo de Seboruco de Santa Bárbara. La historia de su génesis nos remonta al siglo XVIII, cuando el gobernador Francisco Bohem Orcasitas decreta su construcción. La razón para ello fue la posición de Baracoa, primera ciudad que se encontraban los navegantes al entrar al Canal Viejo de Bahamas. Estaba la guerra entre Inglaterra y España, la guerra de la oreja Jenkins, las contradicciones entre estas grandes dos potencias. Les recuerdo, entre otras cosas, cómo los ingleses querían ocupar este hocico del Caimán con Guantánamo, ya ustedes saben, que querían hacerse dueños, y de ahí es que los españoles determinan de manera rápida construir este sistema defensivo en Baracoa. Vistas agradecidas por quienes visitan las instalaciones llenas de historias y leyendas y la conexión con atractivos significativos de la ciudad inciden en la peculiaridad de estos espacios. Esta es una de las vistas del castillo de San Seboruco de Santa Bárbara, ubicado en el noroeste de la ciudad primada, sobre una falda de 100 metros sobre el nivel del mar, posición que le permitía mantener controlada a la bahía de Baracoa. Aunque el sistema defensivo de Baracoa va mucho más allá de estas fortificaciones, las mismas sobresalen por sus valores patrimoniales, elemento que las sitúan entre las de mayor relevancia en Cuba. Después de la Gran Habana, con su sistema de fortificaciones, después del Santiago con su morro, del Castillo de Jagua de Cienfuegos, de San Severino de Matanzas, Baracoa tiene un sistema realmente muy importante dentro de los estudios de las fortificaciones del Caribe. Y en la constatación de los estudios que hemos hecho de estas construcciones militares en los archivos de España, nos han dado esa valiosa información. O sea, un sistema defensivo, un lugar pequeño sin importancia económica, pero que lo estratégico representó mucho cuando se construyen entre 1732 y 1742. Así se muestran ante el mundo estas construcciones, las cuales sirvieron como guardianes de una urbe que permanece en el tiempo. Desde Baracoa, Rolvis Yasser y Leandris Noa, Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para presentar el debate que sostendremos esta semana en torno a las alternativas que las artes escénicas han encontrado en medio del actual contexto epidemiológico en el país. Esta semana en nuestra sección Contrapunteo reflexionamos sobre las alternativas creativas y de promoción que los creadores y las instituciones de las artes escénicas han desarrollado en medio del actual contexto epidemiológico en nuestro país. La colega Elindrix nos propone la presentación del debate a partir del diálogo con protagonistas de nuestra escena. Las artes escénicas tuvieron que adaptarse a los imperativos de la COVID-19. La pandemia tuvo y tiene un gran impacto en el espacio cultural. Lugares que reunían a una gran cantidad de público tuvieron que cerrar sus puertas para contener el contagio del virus.
Como alternativa para seguir haciendo teatro y danza, artistas y creadores comenzaron a usar plataformas digitales. Una forma de que regresaran a escenarios virtuales obras teatrales y coreografías para que pudieran ser disfrutadas en la comodidad del hogar. Ya que los teatros no pueden ser abiertos, ya que no podemos tener presentaciones presenciales, muchas personas han acudido a las redes sociales con espectáculos, pero creo que también se pueden hacer otras acciones. Que es muy difícil bailar sin tocarse. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, mucho antes de que empezara la pandemia, empezamos a hacer pequeñas cápsulas con un equipo. Yo creo que en realidad hace falta encontrar el modo de volver a unirse, de volver a reunirse, de volver a lograr que los espacios de las artes escénicas tengan cierta vitalidad, en principio para los propios actores, para los propios bailarines, para los propios creadores de las artes escénicas, por una parte, y luego hay que encontrar la forma de encontrarse con el público, con el espectador. Yo creo que al no estar en los escenarios y estar en una protección salarial, nosotros tenemos la obligación de por lo menos estar en los medios, de alguna manera u otra, provocando. Hay obras que se firmaron como Carmina Burana, como Requiem, cosas que hizo la compañía que las tiene como referencia, como Carmen, como Folía, y eso que se han pasado por los medios. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. No es mucho, no es todo el mundo que puede llegar a YouTube o al internet, pero por lo menos estás pagando un mínimo de deuda con el público. Pueden ser espacios también de sanación. No podemos satanizar al espacio del teatro, al espacio de la danza, en tantos espacios donde puedes contagiarte. Yo creo que en este momento también se necesita curar las almas, curar el corazón, y ese encuentro que propician las artes escénicas con el espectador de al lado, aunque ahora lo tengas a 3 lunetas, y con el actor sobre el escenario, aunque ahora use nasobuco o tenga otra manera, digamos, de expresar, es fundamental para salir adelante como sociedad humana en sentido general. Siempre el arte surge como un fenómeno creativo más y resuelve esos problemas. Las alternativas virtuales que llevan a cabo las artes escénicas en Cuba son una variante que impide el apagón cultural. Mañana continuaremos debatiendo este tema en Contrapunteo. Elin Drix, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a la colega Elin Drix por este primer acercamiento a nuestro debate semanal, las alternativas que las artes escénicas han encontrado en medio del actual contexto sanitario en nuestro país. Mañana compartiremos la segunda parte de este reportaje. Como siempre le digo, usted puede participar si nos escribe a contrapunteo@cubarte.cul.co, si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y del panorama escénico seguimos hablando en esta emisión. Por estos días, la Sala La Edad de Oro, ubicada en el capitalino municipio de 10 de octubre, celebra un nuevo aniversario. En ese lugar radica una compañía teatral que ha consagrado su trabajo a los niños. El arte de las marionetas es muy antiguo. Las primeras menciones a los muñecos manipulados se remontan a la Grecia antigua, pero la técnica parece haberse consolidado en el siglo XVIII. En Cuba hay una tradición. Sin embargo, en este momento una compañía se destaca en el panorama nacional, Hilos Mágicos. El nombre es simbólico. A 30 años de la fundación del grupo, son muchos los niños que han disfrutado de los espectáculos. No hay función de Hilos Mágicos con la sala vacía. El Teatro La Edad de Oro, la sede de la agrupación, es un referente cultural para la comunidad. En tiempos de aislamiento, cuando la sala está cerrada para el público, los miembros de la compañía no dejan de trabajar. Tiene que ver con el entusiasmo del director, Carlos González, y con la disposición de su equipo. Mientras fue posible, presentaron variedades en los vacunatorios y en las redes sociales mantienen una programación. Una labor muy importante por el apoyo que le estamos dando al personal de la salud en esta tarea gigantesca de inmunizar a nuestra población.
hemos visto caras de alegría, hemos visto rostros con lágrimas, no tanto de los pacientes, sino también del personal de la salud, y nos han agradecido ese granito de arena que llevamos allí, brindando, a pesar de todo, amor. Los integrantes de Hilos Mágicos trabajan en su próximo espectáculo, El Gato con Botas, que no es precisamente una obra para marionetas, pues la compañía asume varias aristas del títere y el teatro para niños. Bueno, dentro de todo el momento que estamos viviendo ahora del coronavirus, con todas las medidas tomadas, los actores en su casa y trabajo individual, estamos preparando El Gato con Botas. Como pueden ver, estos son los distintos personajes que tienen ellos. Ellos tienen su libreto en la casa y van repasando los personajes hasta que podamos juntarnos todos acá y hacer los ensayos en el teatro. Ya está grabada las canciones que las hemos hecho por separado con el músico en su estudio particular, y también estamos ya con todo preparado para cuando podamos hacerlo en el teatro. Bueno, pues lo hacemos acá en el teatro. La sala La Edad de Oro volverá a abrir sus puertas a una comunidad que extraña sus funciones. Más de una vez, la gente se ha parado frente a las vidrieras para preguntar cuándo regresan los muñecos. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y el próximo 13 de agosto Cuba celebrará el aniversario 95 del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Durante toda la semana este noticiero propone acercarnos a su especial interés por la cultura y sus protagonistas y el modo particular en el que nuestros creadores se han inspirado en su vida y legado. Es quizás uno de los rostros más retratados de la historia. Desde su condición de líder político, hombre de ciencia, ser humano, deportista, cercano a la cultura, padre, fundador, guerrillero, Fidel ha sabido estar en el imaginario de nuestros creadores. Su obra, legado, vida, carácter ha inspirado a no pocos quienes le conocieron o solo lo descubrieron desde la épica. Fue en 1961 cuando el pintor Oswaldo Guayasamín se acercó por vez primera desde su obra. Fidel accedió a que lo dibujara y así nació una sólida amistad. En este tiempo aparecieron otras piezas. 4 veces recreó el reconocido artista al líder de la Revolución Cubana. En su última entrega quiso añadir las manos, porque también las manos tenían algo que decir. Del lienzo aparece su rostro, de la arcilla el mármol. Fidel no quiso que perpetuara el homenaje a su impronta en alguna plaza u espacio público. Sin embargo, un monumento se erige desde las artes visuales. El imaginario de nuestros artistas lo recrean más allá de la memoria o la imagen de referencia. Lo reverencian desde su inmensa obra o su gran personalidad. El hombre de pueblo, de oratoria proverbial, el abogado y el político, no pocos creadores produjeron obras justo para la exhibición pública. Otros lo asumieron desde una expresión más íntima, agradecida, desde el recuerdo o la cercanía. Porque Fidel disfrutó como pocos de las artes todas. A esa edad temprana supo comprender el rol de la cultura en la sociedad, de sus creadores en la vida del país, en las dinámicas sociales, y hacia ellos siempre tuvo una especial mirada. Preguntaba, escuchaba, asistía como otro más, con mirada expectante, asombrado como la vez primera. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural conoció del encuentro de trabajo que se realizó en la capital para intercambiar sobre estrategias a favor de una mayor presencia del arte en las comunidades. Destacamos el desarrollo de una jornada de promoción y salvaguarda del patrimonio en espacios del Centro Histórico de La Habana y nos acercamos a la presencia de Fidel en el entramado cultural del país, próximo a celebrar el aniversario 95 de su natalicio. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir otras informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.